Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Martes, hoy, sesiona mañana la Cámara de Diputados y hoy tengo el gusto y el placer de en este programa 4 constitucionalistas, procesalistas, juristas en definitiva. Es decir que para analizar estos temas que hacen a distintas cuestiones que tienen que ver con el Poder Judicial, con este proyecto de la democratización de la justicia, etcétera, que vienen en definitiva a conculcar libertades, a romper el sistema republicano de gobierno, etcétera. Pero antes de empezar yo le pido disculpas a los doctores que tengo el gusto que tengo con nosotros hoy. Quiero decir que ayer se cumplió 14 meses de la tremenda tragedia de Once, donde fallecieron 52 personas que por más que se haga lo que se haga no pueden recuperar esto que se ha perdido por distintas cuestiones que no es en este momento el caso de hacer mención. Y para comenzar esta rueda voy a empezar por mi derecha con el primero, el doctor. Doctor, yo le pediría que usted se presentara ante los televidentes. Bueno, y le agradezco mucho su presencia. Muchas gracias. Yo soy Osvaldo Gozaín y soy titular de Derecho Procesal en la Universidad de Buenos Aires. Dirijo el Departamento de Derecho Procesal allí y soy presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional. Le agradezco mucho y nos honra con su presencia. Doctor, usted que ha venido con la corbata de San Lorenzo. Pero no es una alusión específica. Bueno, gracias por la invitación. No, al contrario. Yo soy Calógero Pisolo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. El doctor Alejandro Amaya, bastante conocido. Pero ¿por qué no decía Alejandro que está también? Gracias, Pocho, muchas gracias por la invitación. Bueno, Jorge Alejandro Amaya, soy profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires y miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional. Doctor Vítolo. Pues yo soy Alfredo Vítolo, soy también profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires e integro la mesa, el Comité Directivo de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Nieto de aquel gran ministro del Interior que tuvo don Arturo Frondizi, ¿no? Tal cual. Les agradezco mucho a todos ustedes la presencia que honra a este programa y en un momento tan complicado, difícil, que nos preocupa indudablemente a los argentinos, no por el orden interno, sino también por lo externo. Doctor, empezaríamos con usted entonces, unos 2 minutos para que usted se explaye cómo ve esta situación. En realidad, hablar de los proyectos en líneas generales tiene para nosotros una cuestión de una doble lectura o una ambivalencia de sentidos. La primera es porque quienes estamos en el mundo jurídico hace mucho tiempo que venimos bregando o tratamos a través de encuentros, jornadas, de discutir las necesidades de una reforma judicial. Yo mismo, desde el año 1999, vivo escribiendo sobre la necesidad de tener cortes de casación en función justamente de esta limitación exacerbada que tiene la Corte para permitir hacer un control de constitucionalidad estricto. Lo que da la impresión es que en esta serie de proyectos ha faltado la deliberación y escuchar a los protagonistas principales. El gobierno, mentando su alegada legalización democrática dada por el voto, a veces uno se pregunta dónde está la mayoría, porque si la mayoría no debe estar en las universidades porque no son consultadas, no debe estar en los profesores de Derecho porque no somos consultados, no debe estar tampoco en los sindicatos porque estos se han preocupado por estar ausentes en esta deliberación y mostrar su oposición. El mismo Poder Judicial ha estado en una franca contrarréplica en el sentido de poner 48 horas en un paro judicial que afectó, 72 horas. 72 horas que afectó hasta el día viernes, afectó a todo el Poder Judicial. Las entidades intermedias, los colegios de abogados se han puesto en oposición
En definitiva, ¿dónde está la mayoría? Y se nos ha ocurrido que quizás está justamente en ese sector vulnerable de la sociedad, que no llega a comprender que esta reforma judicial que se está estableciendo puede tener unas lecturas que pueden hipotéticamente ser beneficiosas, pero que en realidad tienden a beneficiar al Estado, que es la parte más poderosa en esta relación. Y cuando uno lo analiza en ese contexto, las leyes siempre se han ido para tratar de frenar ese poder del Estado que avasalla muchas veces y que justamente, si uno hace el análisis de cada proyecto en particular, se da cuenta que es más poder para el poderoso. Le agradezco mucho, doctor, y después volveremos a dar la vuelta. Doctor, Sí, usted exprésese con tranquilidad, 2 minutos, así vamos haciendo. Gracias. Usted recién, y con razón, hablaba de preocupación en la ciudadanía y no es menor la reflexión. Estamos ante un hecho que va a influir directamente en la vida de todos nosotros. Perdón, una simple pregunta. Yo digo que, o una posición, esto va a afectar incluso la libertad individual, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda. Hay un potencial peligro que se cierne sobre la ciudadanía. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de los jueces como garantes de la Constitución. Estamos hablando, nosotros tenemos una metáfora, la de guardián, ¿no? La de guardián de la Constitución. Nosotros los constitucionalistas. Así es. Y el Estado constitucional de derecho se ha caracterizado, frente a otras experiencias autoritarias o totalitarias, por colocar en cabeza de jueces independientes la interpretación de la Constitución y la defensa de la Constitución, mediante una herramienta fundamental, que es el control de constitucionalidad, que viene a garantizar la eficacia de la Constitución, para que todos nos entiendan, que la Constitución cobre vida en la vida de todos nosotros, desde la letra muerta a la vida activa. Y esa mediación la tiene el juez. Este proyecto acaba con la independencia judicial. Queremos reformarla, no queremos cumplirla, ¿eh? Y eso es lo grave, porque los parámetros de control, después podemos volver sobre estos, dejan de ser jurídicos. Claro. Para subordinarse a la voluntad y la decisión política exclusivamente, ¿no? Gracias, doctor. Doctor Amaya. Yo, para no, de alguna manera, comentar los mismos aspectos que han comentado Osvaldo, que ha comentado Calogero Pizzolo, me parece, a mí lo que me preocupa, dentro de las tantas cosas que me preocupan en estos procesos o estos proyectos que han llamado de democratización de la justicia, es justamente cuál es el concepto de democracia que está íncito en este momento en el gobierno. Y me parece que el concepto de democracia es un concepto muy primario, de alguna manera, porque se concibe la democracia como el gobierno de la mayoría, y este concepto es un concepto que ya fue ampliamente superado en la ciencia política y no solamente en eso, sino en términos generales por la misma práctica democrática de los países donde tienen mejor calidad de democracia. Pensar que la democracia es el gobierno de la mayoría y que esto da un cheque de legitimidad para tomar cualquier tipo de medidas es un pensamiento de muy corto alcance. Legalidad puede ser, pero no legitimidad, ¿no? Sin duda. Me parece que, y esto está demostrado con estos proyectos mal llamados de democratización de la justicia, que lo que menos tienen es, digamos, el primer principio democrático, que es el debate y el diálogo. Es decir, vemos cómo el Congreso, en un trámite express, como se lo llama mediáticamente en este momento, aprueba o está pretendiendo aprobar determinados proyectos que requieren de un gran debate, y como bien decía Osvaldo Gossaini, no han sido consultados los principales actores de este proceso. A pesar de que la mayoría se ha expresado, hasta la propia Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires se ha expresado criticando, realmente alertando sobre los riesgos que tienen estos proyectos. Así que me preocupa mucho en ese sentido, Pocho, digamos, la baja calidad de la concepción de la democracia que tenemos en este momento. Yo agrego esto, incluso el general Perón, con quien disentimos, sus primeros gobiernos, cuando vino en el 73, cambió su esquema y habló con todo el mundo, es decir, con sus adversarios de ayer coincidió
en un proyecto de país que no tenemos y un debate nacional que tampoco tenemos. Doctor Vítolo, Bueno, le agradezco mucho. No, Con gracias. su padre integramos el Consejo de la Magistratura. Sí, muchas gracias por la invitación. Esto de hablar último, la verdad es una ventaja, porque uno podría decir, me remito a lo que dijeron los anteriores. Mire que vamos a volver, ¿eh? Sí, pero en realidad acá hay un tema que es central en el diseño. Más allá de comentarios puntuales, mejores o peores políticos y jurídicos que pueden tener los proyectos de ley, creo que acá hay un problema de base. Nuestra Constitución es muy clara cuando dice que la nación argentina adopta la forma representativa republicana y federal. Artículo primero. El artículo primero es lo primero que dice la Con Constitución. eso. Y este es el punto, el centro en lo republicano. Y lo republicano está marcando que el Estado constitucional de derecho, y acá un poco tomo lo que decía Calógero, es que es un modelo de control. Es un modelo de controles recíprocos y no un modelo de mayorías que resuelven absolutamente, porque la mayoría oprime a la minoría, tiende a oprimir a la minoría, consciente o inconscientemente. Yo siempre digo, te pongo el ejemplo, dice, si yo quiero ir a Mar del Plata, ¿por qué no puedo ir a 400 kilómetros por hora en la ruta? Si tengo un buen objetivo, estoy bien intencionado, ¿por qué me colocan un límite? ¿Por qué me frenan? O porque casualmente esos controles evitan que a lo mejor si pincho una goma no me estrelle en la primera curva. Y acá hay una frase de un gran político norteamericano, Alexander Hamilton, en 1787, cuando comenta la Constitución norteamericana, dice, si los hombres fuesen ángeles, ningún gobierno sería necesario. Si los ángeles gobernasen a los hombres, ningún control sería necesario. Pero en la medida que ni los ángeles gobiernan a los hombres, ni los hombres son ángeles, tenemos que colocar mecanismos de controlar el poder. O sea, acá estamos hablando de donde el Poder Judicial es un elemento que controla el poder mayoritario, no para gobernar en lugar del poder mayoritario, sino para señalar los abusos. Le agradezco mucho. Antes de darle la palabra al doctor, así hacemos balotaje, segunda vuelta. Yo digo que el otro día escuché manifestaciones del doctor Cabral, que es el presidente de la Asociación de Magistrados, marcando su diferencia con este tema. Querido doctor, vamos a la segunda vuelta. ¿Cómo no? Bueno, si uno empieza a desgranar para llegar un poco a explicar cada uno de estos proyectos, quizás en líneas generales uno deba mirar los que son formales y que como tal pueden dirigirse a cuestiones procesales en las cuales uno puede o no estar de acuerdo, y aquellos otros que son institucionales que pueden sí afectar directamente la Constitución. Lo que parece ser que no ha tenido una razonable deliberación en estos proyectos ha sido generarlo con este mecanismo donde al gobierno tanto le preocupa el mensaje que ha dado las dictaduras militares, pero está obrando como una propia dictadura. El Parlamento, el Congreso no trabaja como tal, sino se disciplina al conjuro de lo que ordena el general llamado presidente. ¿Se acuerda? Me la interrumpo cuando ahora creo que a lo mejor superó un poco su gestión el Congreso, cuando decían que era una escribanía del Poder Ejecutivo. Bueno, el principal gestor de leyes ha sido en los últimos tiempos del presidencialismo el Ejecutivo. Y el Parlamento, o hablando en términos políticos, hablando del Congreso, ha sido quien ha convalidado las iniciativas del Poder Ejecutivo, de manera tal que parece un poco irrazonable esta forma de pensar un gobierno donde la democracia tiene más que ver con las mayorías que con el poder de decisión. Lo interrumpo ahí un segundo. Sí, claro. Usted vio que la ley de leyes, que es el presupuesto nacional, se trata libro cerrado, no se debate como... Bueno, aquí en estas leyes ha ocurrido algo similar. Pero hay algo que pareciera como que no se ha tenido en cuenta, que ha sido el progreso sucesivo y progresivo que ha tenido cada una de las instituciones que se han afectado. Por ejemplo, en materia del Consejo de la Magistratura, la independencia del Poder Judicial ha sido más que un eslabón, ha sido algo que salvaguarda, algo que está por encima de la Constitución, como es la Convención o el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En materia de garantías judiciales, es aceptable que el Estado se preocupe por las cautelares, pero es más preocupante también que dejemos sin garantías al ciudadano
cuando puede tener ese riesgo de quedar subordinado a un tiempo que lo va a imponer el propio Estado. Querido doctor, antes de cederle la palabra a él, agrego algo que conversábamos. Creo que ustedes tienen una serie de congresos y de encuentros para evaluar concienzudamente este tema, lo cual habla muy bien de tareas que están realizando, porque yo creo que acá tenemos un pecado original que es no prepararnos y no leer las cosas y no discutirlas y analizarlas para encontrar las mejores soluciones, ¿no? Es así. Ahora cuando le toque a Maya, vamos a dejar así, le decimos que diga eso. Primero el doctor. Bueno, hablaba de que está comprometida la independencia. Así es. Y para dotar de un contenido y que todos nos entendamos por qué está comprometida la independencia del guardián de la Constitución, que son los jueces, que es el juez. Tenemos una forma de integración del Consejo que es mediante elección por sufragio universal. El del Consejo de la Magistratura, claro, de acuerdo está al el 114, que habla de la igualdad, sí, el segundo párrafo. Está ¿no? claro que hay una inconstitucionalidad manifiesta cuando uno contrasta la forma de integración prevista en el proyecto de ley de reforma al Consejo de la Magistratura con el artículo 14. Claro. Eso es de estudiante, está claro. Pero yo quiero ver de que se vea clara por qué se pierde la independencia y que la ciudadanía pueda tener elementos para juzgar la pérdida de la independencia. Porque esta elección directa de jueces, abogados, académicos, se lleva a cabo el mismo día que la elección para presidente y además participan en las PACSO, ¿no? Las primarias abiertas. Lo cual anuda, asocia, adhiere a la mayoría... A colgarse de la... Exactamente, a la mayoría ocasional, temporal que nos da las urnas... Es gravísimo eso. Quienes deciden sobre el diagrama, la composición del guardián de la Constitución. Entonces vamos a tener guardianes partidarios y no independientes. Politizamos la justicia. Politizamos la justicia cuando la debemos judicializar. Y usted me permite algo rápido. Cuando me tocó representar mi provincia en el Senado, yo me puse tenazmente al Pacto de Olivos, incluso que no habilitara el Senado esa reforma. Lamentablemente perdimos la votación. Pero por lo menos en el 94 tengo algunas cosas buenas. Por ejemplo, el tema consejo. Pero un consejo que cuando integrábamos, yo estuve 3 años allí, era de 20 miembros, lo que significaba que no hubiera mayoría del oficialismo. Estaban los académicos, los abogados, los representantes del Poder Judicial incluso. Así La independencia no es fácil de alcanzar. Somos todos hombres y pecadores. Claro, eso cometimos errores muchos. El gran mérito del derecho constitucional moderno es generar, como decía el profesor Vítolo, técnicas de control. Así. Garantías que permitan el control. Estamos desarticulando las conquistas más valiosas del derecho constitucional moderno, que es derecho de la libertad, sobre todas las cosas. El derecho de la libertad. Le digo, Alejandro, ¿por qué no lo que ustedes están estudiando, haciendo, reuniéndose para... Sí. O congresos creo que van a hacer también. Antes de pasar el chivo académico... No es chivo, es un tema para que la gente vea que están estudiando en serio. No, sin duda. Pero más allá de eso, quisiera retomar un minuto nada más un concepto de Vítolo, que me parece importante, porque he escuchado en estos días a varios abogados y académicos hablar peyorativamente del concepto de poder judicial como poder contramayoritario. Es decir, como si el Poder Judicial, el concepto de contramayoritario fuera que está en contra de las mayorías. No está en contra de las mayorías. Como bien dijo Vítolo, controla a las mayorías. Pero esto se explica claramente en un principio de división de poderes y particularmente en un sistema político como el argentino, que tiene la característica de haber perdido el control natural que el Parlamento o el Congreso desempeña sobre el poder administrador. Es decir, hoy en el sistema político argentino, desde hace varios años, se da la característica de tener un sistema político principalmente donde Ejecutivo y Legislativo actúan en tándem.
Es decir, la elección, de alguna manera, presidente, captura también la mayoría legislativa. Esto hace que poder político se una de alguna manera y se pierda el natural control que el Parlamento debería desempeñar sobre el Ejecutivo. ¿Querés decir con eso la oposición? El poder político, quiero Somos decir, el tan poder malos político los mayoritario, el de que la captura la oposición, somos mayoría en tan un momento malos como el determinado, oficialismo, ¿no? en este momento. Por eso el Poder Judicial es el poder jurisdiccional. Hoy me parece que en la Argentina se vislumbra esencialmente el sistema de división de poderes como poder político versus poder jurisdiccional. Y de ahí me parece que hay una gran expectativa por parte del gobierno, que tiene una concepción clásicamente mayoritaria de la democracia, como decíamos, de tratar de generar influencias políticas también en el único poder no político del Estado, que es el Poder Judicial. Y respecto a estos temas, sí, lógicamente estamos trabajando ya de hace mucho tiempo. Se fue el tiempo, parece que no querés estudiar así rápido. Tenemos un congreso importante el 26, 27 y 28 de junio en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es el primer congreso nacional de Derecho Procesal Constitucional, que van a venir catedráticos prácticamente de todo el mundo para trabajar estos temas. Se va, por supuesto, a elaborar después un libro de las conclusiones del Congreso, y tenemos también un importante evento los días 8 y 9, el 8 en la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Derecho, y el 9 en la sede de la Fundación Da Vinci, donde juntamente con catedráticos italianos y brasileños vamos a trabajar justamente este tema de democratización de la justicia. Antes de darle al doctor Vítor la palabra, quiero recordar que el doctor Mario Midones, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, que es mi comprovinciano y amigo. Sí, señor. En esa línea, casualmente, a mediados del mes de junio, en Corrientes, va a tener lugar el Congreso Sudamericano de Derecho Constitucional, en donde estos temas es el 13 y 14 de junio, ahora en la ciudad de Corrientes, que vienen profesores de toda América del Sur. Esencialmente esto empezó primero con Chile, se sumó Perú luego, y luego Uruguay, y ya este año se agregan constitucionalistas de Paraguay y de Brasil, y en Corrientes vamos a debatir estos temas. Así Muy que bien. desde ya esperamos contar con su presencia en su tierra. Si me invitan. Por supuesto. Le agradezco mucho, doctor. En esa línea, un poco en tema de lo que estábamos hablando del tema del control, yo hace algunos años me sorprendí, publiqué una carta de lectores, cuando el senador Pichetto, en aquel entonces, Don Miguel. hizo una referencia política diciendo que no iban a debatir porque no habían recibido instrucciones del Poder Ejecutivo. Algo que se ha venido agravando en los últimos tiempos de una manera tremenda. O sea, es muy grave que un senador diga yo no debato porque recibo instrucciones. O sea, es precisamente la ruptura de uno de los elementos de control, como bien señalaba Alejandro recién. O sea, el mecanismo de control son en donde el debate democrático en ese Congreso, que era la caja de resonancia de la opinión política del país, debatía los problemas. Cuando uno escucha, no, acá no hay nada que debatir porque ya vino debatido del Ejecutivo, suena feo, suena grave. Cuando se vota express, suena peor. O sea, acá no es un problema solamente con el Poder Judicial. Hemos roto la dinámica de la estructura del funcionamiento de la República. A mí hay un tema que me exacerba, me pone mal, esto del gobierno de los jueces. Es cierto que son contramayoritarios, pero los jueces no tienen poder político. Los jueces fallan, dictan sentencias y que se aplican al caso concreto y que generan seguimiento o no en casos similares si son buenas sentencias. Nadie tiene que tenerle miedo a los jueces. Este es un poco el gran problema. Los jueces, además, en definitiva, la legitimación democrática de los jueces no es diferente de la que tienen los ministros del Poder Ejecutivo ni la que tenía el presidente de la Nación antes de la reforma del 94. Elecciones indirectas elegidos por quienes se elegían directamente por el pueblo. Que ojalá hubiera salido siendo esa indirecta la elección. Porque ahora 3 estados grandes deciden la suerte Se ha del roto el país, federalismo. y las provincias chicas no existen. Yo les agradezco mucho, doctores. No sé si en 20, 30 segundos quieren decir alguno de ustedes una conclusión. No somos muchos para el poco tiempo que tenemos, pero les agradezco enormemente. En todo caso, usted cierra. ¿Cómo no? La creación del año pasado, en el año 2012, de la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional, trataba justamente de que estos estudios sobre la necesidad de profundizar las garantías de los ciudadanos y la mejor defensa de la Constitución fueron un objetivo central y no un estudio particularizado.
Nos hemos reunido en esta asociación mucha gente y muy importantes constitucionalistas y procesalistas. Por eso creo que este congreso que se va a hacer del 26 al 28 de junio excede mucho el análisis de estas circunstancias, sino un problema que es latinoamericano, que es esta idea prácticamente que se está dando de consumo en toda Latinoamérica de absorber el poder solamente en una persona. Doctores, les agradezco muchísimo la presencia en Corrientes de Pensamiento. Ya volveremos a hablar de este tema seguramente con más tiempo, así que para nosotros ha sido un gran gusto que estén acá hoy. Muchísimas gracias y Dios quiera que tomemos el camino correcto para beneficio del país. Muy amables, muchas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Provincia Seguros te presenta la pareja más exitosa, la promo Casa más Auto. Si los aseguras con nosotros, te bonificamos 2 cuotas en el seguro de tu auto. 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Banco Provincia. Estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano con la construcción de los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. BBVA Francés. Por un futuro mejor, siempre. Adelante. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. A pesar del corto tiempo que han tenido cada uno de nuestros visitantes, yo les quiero agradecer enormemente la forma en que se han expresado defendiendo las instituciones, defendiendo la República, defendiendo la Constitución. Como dije al comienzo, mañana va a sesionar seguramente diputados por este tema. Como no tengo casi tiempo para manifestar otras cuestiones, quiero apelar a la dignidad, a la honestidad, a la transparencia, a que represente dignamente a las provincias por las cuales están en el Congreso de la Nación antes de votar en beneficio de sectores, de intereses, de violar la libertad, de llevarse por delante la Constitución. Entonces yo apelo a los señores diputados que van a tratar este tema, que piensen primero en el país, segundo, en aquellos que lo eligieron, en sus mandantes, y que cumplan con su conciencia, y no con el sector político al que pertenecen o con el jefe de turno. Creo que se tiene que terminar con esto. Está primero la patria, primero los 40 millones de argentinos y nuestra obligación de cumplir a rajatabla con lo que establece nuestra Carta Magna. Señores diputados, apelo con respeto, pero con firmeza, a que voten en beneficio del país, en beneficio de las instituciones, en beneficio de la Constitución, en beneficio de la justicia, en definitiva. Muchas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.